eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída. Concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomando una piedra de allí mismo, se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor, que estaba en pie junto a ella, le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás a occidente y oriente, a norte y sur. Y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas. Te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que había colocado por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite por encima. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto en estos términos: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Palabra de Dios. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su verdad es escudo y armadura. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio
Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Algo que continuamente vemos cuando leemos el Evangelio entre las actitudes de Jesús es que no hacía acepción de personas. No era que a unas personas sí les ayudaba y a otras no. No era que estaba defendiendo a unos pero estaba atacando a otros. Es verdad que Jesús buscaba la verdad y la justicia y ello le llevaba a decir cosas a veces o a tener que hacer afirmaciones que podían molestar a algunas personas de la época, especialmente poderosos, especialmente fariseos, especialmente, vamos a decir, aquellos que eran un poco los jefes. Por ejemplo, hoy hemos visto cómo un jefe de los judíos se acercó donde él y se arrodilló incluso. Vemos que no todos los fariseos, aunque sí, digamos que era la tónica general, no estaban todos contra él. La mayoría sí. La tónica general es que incluso buscaban matarlo, lo cual significa que estaban muy en contra de él, pero también vemos algunos fariseos que aparecen que le escuchaban con, vamos a decir, con interés, incluso alguno que se sentía seguidor suyo. Por eso vemos que, por un lado, nunca hay que generalizar, no todo el mundo, no todo un colectivo, de ninguna clase, en el mundo todos piensan igual o actúan igual, pero también vemos que es importante que nos hace Jesús de no tener unos prejuicios excluyentes hacia ningún grupo o clase de personas. Es algo que en el cristianismo es muy importante. En aquella época había cantidad de prejuicios excluyentes, unos porque se sentían superiores y marginaban a otros, o porque los veían extranjeros, o porque los veían pecadores, incluso porque estaban enfermos, aquellos que tenían la lepra, etc., más allá de aquello que impide la higiene y de la necesidad que tenían. Era una cosa también de sentido común, pero se les trataba de una forma absolutamente inhumana, hasta el punto de que si se acercaban se les echaba piedras, o se les tenía totalmente sin lo mínimo para vivir muchas veces, etc. Vemos que Jesús se acercaba a todos, se paraba con todos, quería a todos, y que no excluía a ningún grupo. Nos vemos, y eso también es algo evidente, que sus referidos a los que más se acercaban eran precisamente aquellos que la sociedad excluía más, pero con eso nos quería hacer ver que todos eran queridos para su corazón, pero no que hubiese que excluir a los otros grupos distintos. Y hoy hemos visto cómo cuando se acerca este jefe de los judíos, en lugar de decirle, bueno, pues diles a tus amigos o diles a tus otros jefes o a los fariseos, Jesús se levanta y sigue con él y sus discípulos. En el camino le cura a una mujer y luego cuando llega y estaban todos ahí ya de luto, etc., dice: no está muerta, está dormida, y resucita a aquella niña. Vemos esa bondad de Jesús, esa acogida de Jesús, y luego también vemos ese
poder que tenía Jesús, que nos muestra su divinidad, nos muestra que Él es el Salvador, el Señor. En eso no le podemos imitar, pero en lo otro sí, y además le debemos de imitar. Jesús quiere que sus seguidores tengamos un corazón abierto hacia todos. Jesús quiere que tengamos un corazón de carne, compasivo, no un corazón duro, de piedra, que no le importa el sufrimiento de los demás, o un corazón que se siente mejor que los demás y se siente capaz de excluir a otros. Es algo que no quiere de ninguna manera Jesús entre sus seguidores. Le pedimos que, leyendo el Evangelio, aprendamos de sus palabras y de sus obras aquello que Jesús ha venido a transmitirnos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por la paz basada en la verdad, la paz basada en la justicia, para que reine siempre entre nosotros. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por aquellos que son excluidos en nuestros días, para que encuentren siempre acogida, ayuda entre los cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración consagrada en tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. Paula zuekin, Bora Diozat, Escorrac Jangoico, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Dando gracias, compartió y dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onebitatez, onequilleta, onengan, zuriaita jagoiko arguztiku norri Espiritu Santu arekin batean, oste eta aitza guztia gizarti eta gizarti guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Cristo.